En este vídeo analizaremos Proton Mail y veremos si realmente merece la pena utilizar este servicio de correo electrónico y si puede considerarse una de las mejores alternativas disponibles actualmente. Lo primero que debemos saber es que Proton Mail es un servicio de correo electrónico desarrollado por Proton, una empresa centrada en la privacidad y la seguridad digital. A diferencia de muchos proveedores tradicionales, su principal objetivo es proteger la información y los datos de sus usuarios mediante diferentes sistemas de seguridad. Una de sus mayores ventajas es el cifrado de extremo a extremo entre usuarios de Proton Mail. Gracias a esta tecnología, los mensajes enviados entre cuentas de Proton permanecen protegidos y solo el remitente y el destinatario pueden acceder a su contenido. Otro punto muy positivo es que Proton Mail ofrece una política de privacidad muy sólida. La plataforma recopila muy pocos datos personales y está diseñada para minimizar el acceso de terceros a la información almacenada en la cuenta. Si utilizas otros servicios de Proton, como Proton Drive, Proton LPN o Proton Pass, podrás gestionarlos todos desde una única cuenta, creando un ecosistema muy completo centrado en la privacidad. Sin embargo, Proton Mail también tiene algunos inconvenientes. La versión gratuita ofrece menos espacio de almacenamiento que algunos de sus competidores y determinadas funciones avanzadas como dominios personalizados o más capacidad solo están disponibles en los planes de pago. Además, si tu prioridad son las herramientas de productividad o una integración muy profunda con servicios de terceros, plataformas como Gmail o Outlook pueden ofrecer un ecosistema más amplio para determinados usuarios. Entonces, ¿merece la pena Proton Mail? Si buscas un servicio de correo electrónico que priorice la privacidad, la seguridad y el control de tus datos personales, Proton Mail es, sin duda, una de las mejores opciones disponibles actualmente. Su facilidad de uso, sus funciones de seguridad y el respaldo del ecosistema Proton lo convierten en una alternativa muy recomendable. Si este video te ha resultado útil, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para más tutoriales y reseñas explicados paso a paso.